En el mundo de la narrativa criminal, es esencial abordar cada caso con un profundo compromiso ético y una sensibilidad hacia los temas tratados. Reconocemos la importancia de preservar la verdad y la dignidad de las personas involucradas en cada relato real que compartimos. En caso de cometer algún error en la presentación de detalles o información, lo consideramos una eventualidad y no una falta de respeto hacia aquellos afectados. Nuestra intención es siempre tratar estos casos con la máxima integridad y sensibilidad. No olvides suscribirte y darle like. El caso de Star Hobson ha conmocionado a muchos debido a la naturaleza perturbadora de los eventos que rodearon su vida. Desde el principio, la historia está marcada por una serie de eventos que desencadenaron tragedia y revelaron la oscuridad que acechaba detrás de las apariencias. Desde su nacimiento en 2019 en Bayonne, un pequeño pueblo al este de Cape, hasta su trágica muerte en circunstancias escalofriantes, cada detalle de su vida parece estar envuelto en sombras y misterio. La relación entre los padres de Star, Frankie Smith y Jordan Hobson, fue breve pero tumultuosa. Después de 6 meses de nacer Star, la pareja se separó, dejando a Frankie a cargo de cuidar a su hija. Sin embargo, su interés pronto comenzó a desvanecerse, eclipsado por una atracción de la vida nocturna y la compañía de Savannah Brooker, una mujer de 27 años con un pasado turbio. La relación entre Frankie y Savannah estaba marcada por la violencia y la inestabilidad, con episodios de agresión física por parte de Savannah, documentados por la familia de Frankie. Mientras tanto, Holly Jones, una amiga de Frankie, se convirtió en la principal cuidadora de Star y pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Entre la violencia doméstica y el descuido hacia la niña, Holly decidió tomar medidas y llamó a los servicios sociales. A pesar de esto, las autoridades no encontraron evidencia suficiente para intervenir, y Frankie y Savannah continuaron su relación tumultuosa. A medida que pasaba el tiempo, la situación de Star solo empeoraba. En abril de 2020, Frankie decidió llevarse a Star de la casa de sus abuelos para vivir con ella y Savannah. A pesar de las preocupaciones de la familia, los signos de abuso comenzaron a ser evidentes, con moretones visibles en el cuerpo de Star y una preocupante disminución de peso. A pesar de los intentos de la familia de Frankie por alertar a las autoridades, Frankie y Savannah lograron esquivar las consecuencias y alejarse aún más de la mirada vigilante de la familia. Asimismo, en junio de 2020, la hermana de Frankie, Alicia, hizo un último intento desesperado por salvar a Star. Jordan Hobson se enteró de la situación y alertó a las autoridades. Acompañados por la policía, llevaron a Star a un hospital para ser examinada, pero fue demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos desesperados para salvarla, Star sucumbió a sus heridas, convirtiéndose en otra víctima del sistema que falló en protegerla. La denuncia inicial se pierde entre llamadas desesperadas y visitas infructuosas a los servicios sociales. ¿Cómo es posible que tantas señales de alarma no hayan sido suficientes para salvar a una inocente criatura? La respuesta, en retrospectiva, parece un eco de negligencia y omisión que hiela la sangre. Las imágenes filtradas, pequeñas ventanas a un infierno privado, muestran la tristeza impresa en el rostro de la niña. Una niña cuya vida estaba marcada por el dolor y la indiferencia. ¿Qué podía llevar a una madre y a su pareja a infligir semejante tormento a un ser tan vulnerable? Las respuestas se pierden en el abismo de la psique humana, un lugar oscuro y desconcertante, donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan. Los intentos desesperados por llamar la atención de las autoridades, desde las denuncias formales hasta visitas sorpresa, parecen golpear contra un muro de burocracia y apatía. ¿Cuántas veces más debía sufrir Star antes de que alguien decidiera intervenir? Es una pregunta que resuena en el corazón de quienes escuchan esta historia, con incredulidad y horror. Los detalles más oscuros están a punto de ser revelados. No cierres este video todavía. La mejor parte está por venir. Asegúrate de suscribirte, darle like, activar la campanita para no perderte ninguna actualización. La llamada de emergencia del 22 de septiembre es un punto de inflexión. Un momento en el que el destino de Star se sella trágicamente. Las palabras entrecortadas de Savannah, la confusión y el pánico palpables en el aire, crean una atmósfera cargada de angustia y desesperación. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esa casa? Las conjeturas se entrelazan con los hechos, formando un tapiz de intriga y misterio que deja a la audiencia ansiosa por descubrir la verdad. El relato del personal médico que atendió a Star
es escalofriante en su brutalidad. Cada detalle, cada lesión descrita, es un recordatorio sombrío de la crueldad inimaginable afligida a esta inocente criatura. Las lágrimas de quienes intentaban salvarla se mezclan con la impotencia y la indignación ante un acto tan inhumano. Pero la verdadera naturaleza del mal se revela en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El corazón se encoge al ver a Savannah golpeando repetidamente a la indefensa Star. Su rostro endurecido por la ira y el odio. ¿Cómo alguien puede ser capaz de infligir tanto sufrimiento a otro ser humano, especialmente a su propia hija? El juicio que sigue es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la justicia frente a la maldad pura. Las acusadas proclaman su inocencia, pero las pruebas son abrumadoras. Cada testimonio, cada detalle forense es un clavo más en el ataúd de defensa. El veredicto final es un rayo de justicia en la oscuridad, pero también es un recordatorio sombrío de lo que somos capaces como especie. Las grabaciones vocales de las entrevistas policiales revelan detalles escalofriantes sobre el crimen, mientras que los testimonios de testigos y las comunicaciones de radio de la policía arrojan luz sobre la magnitud de la tragedia. Desde el primer momento, surge la pregunta, ¿cómo pudo ocurrir algo tan horrible? La madre de Star, Frankie Smith, y su pareja, Savannah Brockell, están en el centro de este oscuro drama. Los detalles son impactantes. La agresividad de Savannah, las imágenes de la niña siendo arrastrada por la calle mientras grita de dolor, y la violencia psicológica ejercida contra la bebé. Cada pieza de evidencia presenta un cuadro desgarrador de abuso y negligencia. Las imágenes de Star, exhaustada y desamparada, son especialmente perturbadoras. Se la ve cayéndose de la silla, estrellando su cabeza en el plato de comida. Mientras tanto, sus cuidadoras se burlan de ella en lugar de socorrerla. Es difícil comprender cómo alguien puede ser tan insensible ante el sufrimiento de un niño indefenso. Pero la tragedia no se limita al abuso físico. Las búsquedas en Internet realizadas por las acusadas revelan una obsesión enfermiza por el control y la manipulación. Preguntas sobre resistencia al sueño, formas de causar moretones y hasta cómo ahogarse en seco pintan un cuadro aún más oscuro de la mente de quienes estaban a cargo del cuidado de Star. Los testimonios durante el juicio arrojan luz sobre la dinámica destructiva entre Frankie y Savannah. Los relatos de violencia doméstica y el control coercitivo pintan un cuadro de una relación tóxica, donde el bienestar de Star quedó en un segundo plano frente a los caprichos de sus cuidadoras. A medida que el juicio avanza, queda claro que el sistema falló en proteger a Star. A pesar de las denuncias previas y las señales de advertencia, nadie intervino para detener el abuso. La falta de acción de los servicios sociales y la negligencia de quienes estaban obligados a protegerla son una tragedia por sí mismos. La sentencia final es un momento de justicia tardía para Star. Savannah Brockell es declarada culpable de su asesinato y condenada a cadena perpetua, mientras que Frankie Smith es condenada por permitir su muerte. Sin embargo, ninguna sentencia puede devolverle la vida a Star, ni aliviar el dolor de su familia. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Estamos comprometidos a traerte más historias intrigantes en nuestro próximo video. Hasta pronto.